Buenas noches, mi nombre es Carol Yuleisi Peláez Medina, estudiante del programa de Ingeniería Industrial del curso Física Electrónica, y el día de hoy voy a hacer la sustentación de la tarea 0, actividad de reconocimiento, conceptos básicos de física electrónica. Presento mi documento y pido una disculpa porque el video se ve un poco distorsionado, pero es mi celular. Entonces empezamos. Los conceptos fundamentales son la carga eléctrica, la diferencia de potencia o voltaje, la intensidad de corriente, la densidad de corriente y la resistencia eléctrica. Vamos a empezar con la carga eléctrica. Bueno, entonces la carga eléctrica es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión entre ellas, a través de campos electromagnéticos. La materia compuesta por átomos es electrónicamente neutra, es decir, no está cargada a menos que algún factor externo la cargue. Los átomos poseen la misma cantidad de partículas con carga eléctrica negativa, o sea, electrones, que las partículas con carga eléctrica positiva, que son los protones. Las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. La cantidad de carga eléctrica en el universo es constante y no cambia con el tiempo. Continuamos con diferencia de potencia. La diferencia de potencia o el voltaje es la magnitud que da cuenta de la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados. También se conoce como ya lo nombramos, diferencia de potencial eléctrico o tensión eléctrica, que es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico, para de este modo lograr moverla entre dos puntos determinados. Cuando se unen dos puntos que representan diferencia de potencia eléctrica con un material conductor, se producirá un flujo de electrones, lo que se conoce como corriente eléctrica, que llevará parte de la carga desde el punto mayor al de menor potencial. Y tenemos una gráfica que lo representa. Continuamos con intensidad de corriente. La intensidad de corriente, representada con la I, que circula por el conductor, es la cantidad de carga, representada por la Q, que atraviesa cierta sección de dicho conductor por unidad de tiempo, representado por la T. Entonces la fórmula sería I igual a Q sobre T. La intensidad de corriente en el sistema internacional es el amperio, representado por la E, en honor al físico francés André-Marie Ampère, que vivió del 1775 al 1836. De esta forma, un amperio es la intensidad de corriente que se produce por la sección de un conductor que circula una carga de un columbio cada segundo, y la fórmula es un amperio igual a un columbio sobre un segundo. Continuamos con densidad de corriente. La densidad de corriente es una magnitud que describe la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de una sección transversal de un conductor por unidad de área. Se representa con la J y se mide en amperios por metro cuadrado en el Sistema Internacional de Unidades, que ahí está la fórmula representada, donde J es la densidad de corriente, amperios por metro al cuadrado, y es la intensidad de corriente, amperios. A es el área transversal, metros cuadrados, y podemos decir que la densidad de corriente es una medida importante en la caracterización y diseño de conductores y materiales conductores, porque permite elevar la eficiencia de conducción de la corriente eléctrica y determinar la resistencia eléctrica del material. Y así se representa, como lo podemos ver acá abajo. Entonces, continuamos con resistencia eléctrica. Bueno, la resistencia eléctrica es una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce corriente o bien a un elemento de un circuito, o sea, una pieza física que forma parte del mismo. Se puede mostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de, primero, el material con el que está compuesto,
Otro, la temperatura a la que se encuentra, porque cuanto mayor es la temperatura, mayor es su resistencia eléctrica. Su longitud, porque la resistencia aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor, y su sección, la resistencia disminuye proporcionalmente a la sección transversal de un conductor. Y aquí tenemos una gráfica. También podemos decir que la resistencia eléctrica se denomina que es un conductor a la oposición que ofrece dicho conductor al paso de corriente eléctrica, que matemáticamente sería, como lo podemos ver acá, R es igual a P sobre I a la S, donde R es la resistencia eléctrica y su unidad de medida en el sistema internacional es el ohmio. P es la resistencia del material y su unidad de medida en el sistema internacional es el ohmio por metro. I es la longitud del conductor y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. S es la sección del conductor y su unidad de medida en el sistema internacional es el metro al cuadrado. Esta es nuestra bibliografía y eso es todo. Muchas gracias.